ante todo, les agradezco que haya 83 que estemos conectados, ¿eh? No es poca cosa, es casi una multitud. Así que encantado. Bueno, nosotros somos un partido político y un partido político no es una academia, ¿eh? Por eso mismo se ha discutido tanto a qué filosofía pertenecía un Pepe Valle. Bueno, porque era un hombre de acción en el cual predominaba el hacer, como es natural, con las balizas inspiradoras de unas grandes ideas. Pero luego, ¿cuál era su concepción filosófica si era espiritualista, si era positivista, si era socialista, como en algún momento se planteó, lo cual es natural, porque en la acción, en los hechos, las doctrinas suelen no aparecer claras y dibujadas. Pero ya que ustedes parten de la definición del liberalismo, partamos entonces de allí. Y antes del liberalismo hablemos de la idea liberal. ¿Qué es la idea liberal? ¿Qué es la filosofía liberal? Para ponerlo en términos modernos, es la filosofía de la ilustración, es decir, la que nace del pensamiento del enciclopedismo francés, de la escuela liberal inglesa, del racionalismo kantiano, que, como decía Kant, es simplemente la ilustración, no es otra cosa que pensar con nuestra propia cabeza. ¿Qué quería decir eso en aquel momento? No pensar con dogmas. El liberalismo se define por oposición a los dogmas. En su tiempo dogmas religiosos, en su tiempo dogmas políticos, que pasaron a ser como religiones laicas. Cuando la política se hace religión, estamos en el totalitarismo. Y digamos, la filosofía liberal básicamente es eso. Es decir, es centrar sobre la base de la libertad del pensamiento por oposición a cualquier concepción dogmática. Porque el dogma es lo que no acepta la razón. Es lo que parte de una creencia, que naturalmente por sí misma no requiere demostración. Lo cual en el ámbito religioso es válido. La religión es básicamente dogma. Pero en el ámbito político, el dogma es lo opuesto a la libertad. Allí está el punto esencial del cual partimos. Entonces, por eso la idea liberal se enfrentó a lo largo de los años, primero al absolutismo monárquico, al dogmatismo religioso, al clasismo del pensamiento socialista, al estatismo del pensamiento fascista. ¿Esto qué quiere decir? Que la filosofía de libertad superaba como concepción política lo que eran las concepciones dogmáticas. Pensemos en el pensamiento, digamos, medieval, identificaba Estado con religión. Y en realidad estos son ámbitos diferentes. A veces se discute sobre la laicización, la secularización. Ya en la Biblia está la frase de Jesucristo: a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. En definitiva, esa es la secularización. O sea, el fenómeno religioso es de un ámbito espiritual, íntimo, de creencias, que el liberalismo en su base lo que tiene que hacer es producir el respeto a esa actitud. A su vez, imponer el respeto a las otras creencias, que ahí está la esencia de la filosofía liberal. Creamos cada uno en ese ámbito lo que creamos o que descreamos. Entonces, primera definición, el liberalismo por oposición al dogmatismo. Luego miremos al liberalismo por oposición a las concepciones transpersonalistas, es decir, aquellas que imaginan la vida social no desde la óptica del individuo, sino desde la óptica de entidades superadoras del individuo, que terminan siendo naturalmente esclavizadoras del individuo. Tenemos el caso del fascismo,
todo adentro del Estado, nada afuera del Estado, dijera Mussolini, ¿no? Y eso significaba también la corporación sindical, o sea, el gremio, la corporación. Esa fue una de las modalidades también más antiliberales, porque el liberalismo, cuando nace como ilustración, supera la concepción medieval, que por un lado tenía la concepción religiosa y por otro la vida económico-social sobre la base de la corporación. Y el liberalismo hoy enfrenta la corporación con la libertad comercial. Es decir, el mundo medieval es un mundo cerrado, de economías cerradas. Entonces, de ahí es donde, digamos, tenemos el liberalismo por oposición a los corporativismos y el liberalismo por oposición a los socialismos. ¿Por qué? Porque para el socialismo su interpretación de la vida social es a través de la clase social. Es decir, no es el individuo el centro, es la clase social. En la concepción socialista, el proletariado, que es la clase de la vanguardia de la sociedad. Entonces, por oposición nos estamos definiendo, como decía Aristóteles, cada objeto que se quiere definir hay que definirlo con relación a los otros, porque en solitario no existe la definición. Muy bien, algo de lo que recién decían ustedes cuando hablaban de la necesidad de dos personas. Bueno, justamente la filosofía liberal es eso. Ahora, cuando nos pasamos a las políticas, porque estamos en la concepción filosófica como de inspiradora. Luego vienen las políticas, que es otra cosa. Las políticas son las expresiones sociales concretas, materiales incluso, de cómo esa filosofía liberal contribuye al interés colectivo, al interés público, sobre la base de ese principio. Y ahí aparece la primera gran construcción del liberalismo, que es el Estado de Derecho. Ahí está el error de alguna gente que asume el liberalismo con una concepción básicamente antiestatista. Y eso no es así. El Estado de Derecho es la gran concepción, la gran construcción, digamos así, de la filosofía liberal, que retoma principios históricos de la organización del Estado, fundamentalmente provenientes de Grecia y de Roma, y donde están los principios originales de lo que llamamos filosofía liberal, fundamentalmente a través del pensamiento griego, el pensamiento liberal racionalista griego, el aristotélico, no el platónico, el aristotélico, que es el que inspira la liberal. Platón ya es una concepción antiliberal por definición, antiliberal. Aristóteles y Platón, de ahí parten las dos concepciones. De Platón sale la colectivista, de Aristóteles salen, digamos, la individualista. Y de esa concepción democrática, ¿para qué nace? ¿Para qué nace el Estado? Bueno, el mayor teórico del liberalismo, o considerado uno de los mayores teóricos del liberalismo económico, dice en La riqueza de las naciones, a mí le pasa a veces como a Carlos Marx, ¿no? Que todos lo citan y ninguno lo leyó, o leyeron un resumen. Entonces saltean las cosas y hacen una indigestión, ¿no? Entonces los marxistas nunca terminan de leer a Marx, que es el que mejor ha descrito 150 años antes o 130 años antes la globalización, que la describió maravillosamente, como tampoco a Adam Smith le hacen decir cosas que no dijo y se olvidan cosas que sí dijo, porque en un luminoso párrafo de La riqueza de las naciones dice: ¿cuál es el rol del Estado? El Estado tiene tres roles. El primer rol, dice, es defender los derechos de cada individuo de los posibles abusos de los demás. El segundo rol del Estado es defender a la colectividad nacional, al país,
de los posibles abusos de otros estados. Lo tercero que tiene que hacer el Estado es hacer aquellas actividades que para la mejoría colectiva no las va a realizar nunca el interés individual por no ser económicas, por no ser redituables, pese a que son redituables para el conjunto. Por eso cuando a veces le hacen decir a Adam Smith que el Estado no puede contribuir con cierto tipo de actividad económica por su rendimiento social, aunque no sea rentable individualmente, le hacen decir lo que no dijo. O sea que, y esto está en la riqueza de las naciones. Porque esto nos lleva al otro fenómeno, que es el fenómeno del liberalismo económico o de la filosofía liberal en la economía. ¿Y qué es la filosofía liberal en la economía? Primero, el reconocimiento de la propiedad privada como una fórmula de libertad. No hay peor forma de libertad que cuando no existe la propiedad. La Edad Media era opresiva porque justamente todos los bienes eran del Señor y los demás eran trabajadores que trabajaban en los bienes del Señor. Entonces, la primera manifestación es esa. Y la primera manifestación es el tener una vivienda, ¿no? Es el debate que ha habido en Cuba en los últimos años, cuando la gente quiere ser dueña de su propio techo, primer principio de la libertad, ¿no? Si yo vivo en un falansterio o en una, digamos, granja colectiva de la cual no soy dueño de nada, ni del metro de tierra en el que estoy, no vivo una libertad. Estoy sometido a ese conjunto, al hormiguero, que es el que me va a dominar. Entonces, cuando vamos a la libertad, entonces, lo primero es la propiedad. La segunda expresión es la libertad comercial, es decir, la de poder vivir de mi propio trabajo. Es el gran debate que todavía tiene Cuba, que cada tanto ustedes ven que intentan abrir espacios de libertad. Recuerdo que la primera que hubo, bueno, se abrió un espacio de libertad, entonces la gente puso en un garallecito, en un lugarcito, un lugar para tomar café, con una torta que hacían, en fin. Y luego eso fue creciendo y al rato lo volvió a parar Fidel porque vio que se le iba de las manos. Seguro, porque la gente, una vez que empieza a vivir de su sustento, deja de ser dependiente, deja de ser esclavo del Estado. Fíjense un debate bien filosófico, que quizás sin pensarlo, lo planteó alguien bastante antifilosófico, como es el presidente de Brasil, Bolsonaro, cuando dijo, echó a los médicos cubanos. Y uno dice, wow, qué barbaridad, los tipos estaban prestando un servicio. Y quizás sin quererlo, dijo algo filosóficamente muy profundo. Dijo, los hechos pues son trabajo esclavo. Y en Brasil la abolición, la esclavitud se abolió en el siglo XIX. Y es verdad. Porque a esos médicos no les paga el Estado brasileño o el Estado uruguayo. El Estado uruguayo le paga al Estado cubano. Y el Estado cubano es el que le paga luego a ese médico. Y no le paga lo que el Estado uruguayo o el Estado brasileño contribuye, sino un tercio o una cuarta parte de eso. En una palabra, es prácticamente trabajo esclavo. Es decir, la libertad de la propiedad y la libertad del trabajo pasan a ser naturalmente expresiones naturales de lo que es la libertad, el fenómeno liberal llevado a la economía. Pero ahí entonces, como decimos, se cuela el Smith, cuando nos dice, bueno, hay actividades de bien común, de interés colectivo, de interés social que los individuos no la van a hacer. Y bueno, y ese es un principio que debemos entender que no es reñido con el liberalismo. Y ahí viene el vallismo. Ahí viene el vallismo. Es decir, el vallismo entiende y siente que hay roles que el Estado debe cumplir en la economía precisamente
para preservar el bien colectivo y no transformar, que ese es el error de los llamados neoliberales, para usar la expresión argentina, porque también en esto de las palabras vivimos una serie de trampas, ¿no? Porque las palabras a veces se les hace decir cosas muy distintas. Entonces el neoliberalismo, digamos, en la concepción argentina, terminan transformándolo en una expresión conservadora, insolidaria, porque se trata entonces de un Estado que no puede actuar frente a las diferencias sociales, de un Estado a la cual se le priva de actuar en la vida económica para defender el interés colectivo, para que sin asfixiar la libertad económica establezca las condiciones para lo que es esencial a la democracia, o sea, la llamada libertad de oportunidades. Es decir, tratar de igualar a la gente en el punto de partida lo más posible. Y ahí aparece la idea liberal iluminista, que es la creencia en la educación. Creemos en la educación. Los republicanos, liberales, democráticos, basistas, creemos en la educación como poder transformador. El socialismo no lo cree. El socialismo cree que el poder transformador está en la lucha de clases. Es lo que, si oímos los discursos del PCNT, es eso. Si oímos lo que dicen muchos dirigentes de nuestros gremios, es eso, que dicen que la educación no es la que produce la transformación o digamos, de las clases sociales, sino que las clases sociales son las que se tienen que producir a través de su lucha la construcción de ese estado de bienestar, que termina negando la libertad individual. Esto en teoría se discutió mucho, y Marx en sí mismo imaginaba un mundo de libertad sin clases sociales al final de su concepción. El tema es que aplicada su doctrina a los hechos, terminó siempre en el oscurantismo. Ahí está el tema. O sea, sometida la idea a la prueba de la realidad dijo que, abolida la propiedad y abolida la libertad de comercio, se terminaba necesariamente en un totalitarismo, que en la concepción marxista se llamó dictadura del proletariado, es decir, una clase social que está por encima de la filosofía individual. Por eso no tenemos que dejarnos arrastrar a una concepción, digamos, de tal modo negativa del Estado, que termina transformando la palabra libertad o liberalismo en insolidaridad. Y eso no puede ser, porque el liberalismo es la generosidad de las libertades que debe desarrollar el individuo. Y eso está en nuestra esencia. Esto está en nuestra esencia. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando discutía mucho con Jorge sobre este tema, porque yo decía, nosotros somos socialdemócratas, y él me decía, no, somos liberales. La socialdemocracia es liberal, que no es liberal. Bueno, sí, pero a mí me gusta usar más la palabra liberal. Fantástico, yo también la uso, pero no es un tema de palabras, es un tema de concepto. La socialdemocracia es un movimiento también de filosofía liberal, ¿no? Basta oír a los socialdemócratas europeos del último siglo, y si no a lo de los últimos años, Helmut Schmidt, por ejemplo, el alemán, Felipe González, ¿no? Que siempre dice, yo soy socialista a fuerza de liberal, como decía Indalecio Prieto, él dice, soy socialista por liberal, no a la inversa. La razón por la cual yo escribí en aquellos años un artículo en el cual Jorge estuvo de acuerdo, y después me llamó y me dice, está bien, tenés razón, que después se lo presté a Talvi cuando la última campaña. Y le dije, mirá, en la aplicación práctica del liberalismo a la política, hay un liberalismo conservador y hay un liberalismo progresista.
El liberalismo conservador es aquel que apela exclusivamente a las potencialidades del mercado para construir el bien común y se deslinda como consecuencia de las inevitables diferenciaciones sociales que se van a producir, o bien el liberalismo progresista, que asume que el Estado de Derecho que construyó para proteger las libertades de los abusos, también intervenga los efectos de compensar las diferencias inevitables que en el terreno económico y social va a producir el ejercicio de la libertad. Esa es la tensión de la democracia, porque la libertad y la igualdad no son términos equivalentes. La libertad y la igualdad son una tensión contradictoria. La libertad, por definición, lleva a la diferencia. Unos son más inteligentes que otros. Unos son más especulativos, otros más prácticos. Otros son más generosos, otros más egoístas. Unos son más sanos, otros más enfermos. Inevitablemente, la libertad va a generar diferencias sociales y económicas. Entonces, de ahí que la filosofía liberal, en su versión progresista, no se resigna al resultado inevitable de la fuerza del mercado, sino que introduce el factor equilibrador del Estado para que justamente la sociedad pueda vivir armónicamente. Y eso es muy importante, porque ese espíritu de solidaridad es el que hizo que el liberalismo pudiera derrotar también al socialismo. Pues el socialismo, en nombre de la justicia, no logró nunca resolver el tema de la libertad. El socialismo nunca pudo resolver el tema de la sociedad. Termina siempre en dictadura de algún modo. A la inversa, el liberalismo logró resolver el desafío de la justicia a través de la igualdad de oportunidades, que es aquello que tiene que ofrecer el Estado, a través de bienes públicos, a través de educación, a través de seguridad social, a través de los conceptos generales de la seguridad social. Y esto no es una abstracción, porque los ballistas creemos en la justicia social. Y esa es fundamentalmente una formidable definición. El liberalismo nos viene desde el origen, el universalismo nos viene desde el origen, desde el primer día, siempre hemos mirado al mundo. Eso es parte de la filosofía liberal. Y allí hay otro debate, no, porque me recuerdo que Jorge me dice, en aquel momento me llama y me dice, no, está bien, el liberalismo conservador son los blancos, el liberalismo progresista somos nosotros. Por supuesto, porque somos liberales progresistas o socialdemocráticos, lo que en el Uruguay se llama vallismo. En el Uruguay eso se llama vallismo. ¿Y por qué el vallismo nació dentro del Partido Colorado y no hubiera podido nacer adentro de otro partido? Porque el Partido Colorado era liberal y el Partido Nacional era nacionalista. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros está primero la nación. No. Para nosotros la nación es una construcción que hacemos en nombre de la libertad. No somos esclavos de la nación. Al revés, la nación es un acto volitivo de autodeterminación de un conjunto de gente que queremos construir un destino colectivo. Eso es el éxodo. Eso es el éxodo. Es gente que en nombre de su libertad asume un destino colectivo, pero lo asume individualmente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, el liberalismo con el nacionalismo, o con el clasismo, o con la lucha de clases. Por eso que nosotros somos patriotas y no nacionalistas. Porque para nosotros el patriotismo es un sentimiento. El patriotismo es amor, es sentimiento, es afecto, es pertenencia. Eso es patriotismo. Nacionalismo es una política, es creer que abroquelándote en lo tuyo, en lo propio, vas a ser mejor que el resto, y no es así.
Y no es así. Yo estos días me puse a escribir, increíble, ¿no? Las cosas que me pasan. Me pidieron una conferencia justamente sobre ideas, fuerza del Partido Colorado. Entonces hice un esquema, ¿no? Y puse así, bueno, la primera libertad, que es la de las instituciones del año 13, la ética, la libertad, la idea de la ética, la idea de la educación, la idea de esto. Y entonces me puse a escribir, hice un esquema y después me puse a rellenar. Y ahora estoy en ya 100 páginas, ¿eh? Que se las espero dedicar dentro de 2 o 3 meses, y es que las termino y me dejan terminarlas, ¿no? ¿Verdad? Y ahí justamente me llamaba la atención una cosa fantástica, fantástica, de esas, ¿no? Porque en la época de la defensa nos decían: ustedes son extranjerizantes, creen en Europa, nosotros somos americanistas. ¿Qué era el americanismo de Rosas? ¿Eh? Era el feudalismo de la provincia federal argentina, de la provincia de Buenos Aires. El americanismo de él era ese. Pero se enfrentó eso lo discutí con Manini hace poco, pero se enfrentó a Inglaterra y Francia. Se enfrentó a Inglaterra y Francia para aprisionar y esclavizar a las provincias que querían libertad comercial. No señalamos siempre que Artigas firmó un acuerdo con la flota inglesa para asegurar la libertad de los ríos, y que es parte de nuestra filosofía liberal justamente, ¿no? El señor Rosa lo que quería era, en el embudo de Buenos Aires, impedir que las provincias litoraleñas, hasta Córdoba, no tuvieran salida al mar. Ese era el americanismo. Por oposición a lo cual nosotros sí buscamos el apoyo de Francia e Inglaterra, como siempre buscamos los apoyos no en lo militar, en todo, en todo, en todo. Hoy justamente estaba mirando en el sector educación. Fíjese la parte agronómica, vos que estás ahí, Carlos, en ese tema. Todo se hace con extranjeros que se trajeron. El fascismo trajo lo mejor que había en el mundo. Entonces, ¿quién es el primero que aparece? Backhaus, ¿no? Es un alemán que tal. ¿Quién establece la investigación? Berger. Cuando se funda la Facultad de Agronomía, todos los profesores eran alemanes. No uno, eran todos alemanes. Eran todos alemanes. La Facultad de Veterinaria, ¿con quién? Con un norteamericano. El Instituto de Química Industrial. El Instituto de Química Industrial, que fue, digamos, la simiente de lo que sería ANCAP. Un americano, Lathan Clark. Es decir, siempre se trató de mirar al mundo, de estar en aquello que es la vanguardia del mundo, no encerraditos. Hoy el americanismo, el de Rosas, ¿qué es? Abrazarnos a Maduro, eso es el americanismo, porque esos son los antiimperialistas de hoy, son los rosistas de antes, los kirchneristas, esos son los americanistas, ¿no? Porque usan la vacuna rusa, porque es rusa y la otra es norteamericana y entonces no sirve. Ese es el americanismo, lo mismo que pasa. Lo mismo, la misma. O sea, la vacuna tiene ideología, porque el nacionalismo impone eso. No, nosotros miramos siempre al mundo. Por eso es que lo nuestro es patriotismo, porque es amor a nuestro pueblo para que crezca, para que se mire hacia arriba, no para que se encierre en sí mismo y crea que va a ser mejor y renuncie a todo lo que el mundo está haciendo. Todo lo contrario, todo lo contrario. El país creció siempre mirando hacia afuera y nos salvamos siempre mirando hacia afuera, ¿no? Hasta en lo militar, ¿no? Porque algunos le reprochaban a don Pepe que en 1904 llamó a Estados Unidos para que eventualmente viniera una fuerza militar a asegurar la neutralidad del Río de la Plata. No invadir la Argentina ni nada de eso. La neutralidad de las aguas. Y bueno, el doctor Vázquez, cuando se la vio mal con Gualeguaychú, ¿a quién llamó? A Estados Unidos, a Bush.
¿Por qué? Porque un país como el nuestro, o está en el mundo, mira el mundo, tiene socios en el mundo, cree en el derecho internacional, ¿no? Que es fundamental, cree en la pluralidad, cree en esas cosas, o no somos nada. Bueno, yo no sé si he hablado mucho o poco, no sé cuánto tiempo tenían previsto, pero me parece que todos estos temas son apasionantes, no son abstracciones, no son abstracciones. Lo que pasa es que si no tenés las ideas claras, los hechos nunca van a funcionar. ¿Mm? Lucio Anneo Séneca, un gran pensador romano, decía, nunca hay un viento favorable para un navegante que no tiene claro el puerto a donde va. Ese es el punto. Nuestra filosofía es la que nos define el puerto a donde queremos llegar. Y ese puerto donde queremos llevar es, en nuestro caso, una nación que hemos construido a lo largo de la historia sobre la base de la idea de libertad, porque ahí nacemos. Nosotros somos república o no somos nada, nacimos por eso. Si no hubiéramos sido Argentina, punto. ¿Eh? Como dice nuestro amigo Pinato hoy, que decía, cada barbaridad fantástica, que son un poco media verdad, pero un poco media verdad, pero algo de verdad tenía, cuando hablaba hoy de la independencia del Uruguay. Y hubiéramos sido Argentina. ¿Por qué no lo fuimos? Porque nuestra idea, lo que iba a ser nuestra provincia, en el caso tenía una idea confederal, nunca federal. Y nuestra confederación, nuestra autodeterminación estaba definida en las instrucciones. La libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable. La libertad de comercio, la libertad de los puertos, que están en las instrucciones del año 13, ¿no? El puerto Maldonado, el puerto Colonia, ¿no? Es decir, eso es lo que nos definió. Nacimos por eso. Nacimos por eso, ese es el núcleo central. Que luego se construye, se solidifica en el gobierno de la defensa, donde ahí sí aparecen más esos conceptos, como decimos, de una visión internacionalista, de una visión universalista, que son los derechos de la gente. Los derechos de la gente es un valor universal. Un valor universal. Así que bueno, muchachos, pensar siempre es bueno, nunca dejemos de pensar, las ideas son las que orientan la acción, el mundo al final lo mueven siempre fuerzas e ideas, porque sin las ideas no se organizan las sociedades. El impulso de los cambios los produce la ciencia, pero la ciencia es amoral, por definición. Es decir, no inmoral, entendámonos bien, amoral. La ciencia no está orientada por un principio ético, está orientada por un método científico que trata de analizar la realidad, explorarla, tratar de encontrar leyes para entender la vida material, ¿no? Así descubrió, así se puede clonar, ¿eh? Vos que estás en la agropecuaria, se puede clonar. Ahora, si no le pones el Estado de Derecho, la ley y la ética a la moralidad científica, bueno, terminamos con clones humanos. ¿Mm? Ya pasó el otro día, en China. Hicieron un embrión clonado de mono y hombre. 19 días vivió. Bueno, es decir, a la ciencia hay que meterle la ética, porque si no hay un derrotero ético, la ciencia puede ser el doctor Jekyll, ¿no? ¿Verdad? Terminamos en la monstruosidad, ¿no? En la monstruosidad. Bueno, entonces, yo creo que estas son las cosas que nos siguen moviendo. Ustedes que tienen edad de mis nietos, les puedo hablar entonces desde esa distancia de la edad, señalándoles que han cambiado, yo viví 3 mundos distintos o 4 distintos, épocas diferentes, pero al final
como la naturaleza humana es la misma, porque cambia todo salvo la naturaleza. La naturaleza humana es la misma. Al final hay ciertos principios dentro de los cuales todos parten de la libertad, que son permanentes. Y eso es lo que nos sigue inspirando, adaptándonos a cada tiempo, adaptándonos a cada lugar, adaptándonos, tratando de entender cada tiempo histórico. Así que bueno, muchachos, a seguir trabajando, a seguir filosofando, a seguir buscando a veces temas concretos, específicos, para discutir un tema de educación, un tema del Estado, un tema, en fin, de lo que fuere, pero siempre dentro de este espectro de ideas, que es lo que nos nutre y que es lo que nos sigue alentando para seguir adelante. Así que bueno, gracias a todos por estos minutos.